Hola, en este vídeo vamos a intentar explicar lo que es la comunicación humana por medio del lenguaje. Hablaremos de lo que son los signos, de lo que es el significante, de lo que es el significado, para finalizar hablando de la estructura de un acto comunicativo, explicando cada uno de sus componentes. Si nos fijamos, el lenguaje humano tiene también una parte que percibimos por los sentidos y otra que tiene que ver más con el entendimiento, con el significado. Cuando nos hablan en nuestro propio idioma, inmediatamente nuestro cerebro interpreta esos ruidos, los asocia a un contenido, un significado. Lo mismo ocurre cuando leemos. Nuestro cerebro interpreta esos símbolos que ve en el papel y los asocia a un contenido. En nuestro idioma nos es muy fácil hacer esa asociación de lo que vemos o escuchamos con un contenido. En otros idiomas sí que podemos percibir que hay palabras, pero no somos capaces de asociarlo a un contenido, y esto es porque desconocemos el código de ese idioma. Se podría decir, por tanto, que entiendo mi idioma porque conozco el código de mi idioma. Si trasladamos esto a la lengua, acabamos deduciendo que en las comunicaciones lingüísticas tenemos dos planos. Existe un plano que es el que percibimos por los sentidos, que sería el plano de la expresión. Lo normal es que sea por el oído, cuando escuchamos hablar y esos sonidos los asociamos a un contenido, o por la vista, cuando leemos y asociamos las palabras que vemos a un significado. Si nos fijamos, cuando tenemos que consultar un diccionario es porque hemos escuchado o leído una palabra que nuestro cerebro es incapaz de asociar un significado. Nos vamos a quedar con esto, que en la lengua hay una parte que percibimos por los sentidos, que vamos a llamar significante, y que hay otra parte que es la que nuestro cerebro interpreta cuando leemos o escuchamos ese significante, y es lo que vamos a llamar significado. Estos dos conceptos de significante y significado nos van a resultar muy útiles, porque cuando hacemos la separación de desinencias, raíces, prefijos, sufijos y demás partes de la palabra, la hacemos partiendo desde el significante, y muchas veces nos cuesta ver la correspondencia de esas partes con el significado, o no nos cuadra, por ejemplo, que el significado del morfema singular no aparezca en ninguna parte del significante, pero sí en el significado. Un acto de comunicación sería un acto humano en el que un emisor envía un mensaje por un canal a un receptor. El emisor tiene que confeccionar ese mensaje, es decir, tiene que codificar el mensaje, es decir, usar un código que sea conocido por el receptor. En el caso de que el emisor fuera la DGT, el código sería el de circulación. El mensaje podría ser prohibido pasar y el canal empleado un poste metálico colocado a la derecha de la vía. En el caso de que nos quisiéramos comunicar en inglés con un receptor británico, usaríamos el código del inglés para pasar nuestros pensamientos a un mensaje y lo enviaríamos por el teléfono, por una carta, por el aire. Y lo que haría el receptor sería descodificar, o sea, recibe el significante y lo interpreta, y a su vez el emisor percibe el feedback del receptor. ¿Qué es el feedback? Pues el feedback es la actitud del receptor que hace que el emisor vaya modificando su mensaje dependiendo de cómo está percibiendo la comprensión del receptor. A ver, el ejemplo más típico es el de un profesor en clase que, según va percibiendo la cara de los alumnos, va modificando su mensaje o incluso cambiándolo por completo. A todo esto hay que unir también otro elemento de la comunicación que se llama contexto. El contexto es la situación que comparten el emisor y el receptor, que hace que un mensaje sea bien o mal interpretado. El contexto de la comunicación se entiende muy bien con ejemplos. Si un sábado vas al colegio y suena la sirena, no significa que ha acabado tu clase. ¿Por qué? Porque los fines de semana no hay clase, y en el contexto de un fin de semana, ese sonido de la sirena no significa absolutamente nada. Ocurre lo mismo si yo pongo en mi habitación una señal de prohibido aparcar. Está claro que en la vía pública significaría prohibido aparcar, pero si la descontextualizamos, no significa que los coches que haya por dentro de mi casa no puedan aparcar. Esa señal está fuera de contexto y ya en mi casa no significa absolutamente nada. Sería un adorno. Para resumir, en cualquier acto de comunicación tiene que haber dos actores: el emisor, que es el que emite el mensaje, y el receptor, que es el que lo interpreta. Estos dos actores tienen que ser conocedores del mismo código. Si uno de los dos, especialmente el receptor, desconoce el código, no puede haber comunicación. Así, el emisor codifica las ideas que tiene en la mente y el receptor, tras recibir el mensaje, lo descodifica, es decir, lo interpreta. Bien, tenemos el emisor, el receptor, el código. Vamos a ver ahora qué es el canal. El canal sería el medio por el que va el mensaje, que puede ser por un papel, por un poste en la carretera, por la pantalla de un teléfono móvil. El mensaje sería el contenido que quiere enviar el emisor.
Y tendríamos también el contexto, que serían todas las circunstancias que rodean al acto comunicativo. Y por último, el feedback, que podrían ser las sensaciones que recibe el emisor sobre cómo está interpretando el receptor el mensaje y que le hace modificar su propio mensaje. Esto es todo, espero que os hayan quedado más claros los conceptos de significante, significado, código y el resto de elementos que toman parte en un acto de comunicación.